mis queridas amigas de Retos Femeninos, de Mamá Sola. Yo soy Julieta Lujambio y en este martes de autonomía, hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece fundamental en este país porque todos de alguna manera o tenemos alguna discapacidad, que son el 10% de la población total, o vamos hacia una discapacidad, porque nadie está exento de que nos rompamos una pierna y estemos en una silla de ruedas, o el día de mañana que pues, ya tengamos una disminución visual importante, que ya necesitemos pues, a lo mejor de otros medios para podernos mover, o la misma vejez, ¿verdad? Que nos va pues trayendo a lo mejor muchas incapacidades, ¿no? Tantas enfermedades neurodegenerativas, o simplemente perder la memoria, olvidar las cosas, en fin. Entonces, pero en este país creo que todavía no tenemos una como sensibilidad tan aguda, tan marcada ante digamos, cosa normal que es la discapacidad. Y muchas veces volteamos a ver para otro lado porque nos duele, porque no sabemos cómo lidiar o acercarnos o relacionarnos con una persona que tiene cierta discapacidad. Y el otro día conocí a Quique Vázquez, que luego me entero que es, bueno, un exitazo en los shows estos de stand-up. Y Quique Vázquez, pues, tiene una condición de parálisis cerebral, que es una enfermedad bastante discapacitante para muchos, pero a que afortunadamente aquí, que sus papás lo agarraron a tiempo, lo estimularon y pudo hablar y pudo caminar y pudo hacer muchas de esas cosas. Él es psicólogo, tiene 35 años, tiene una mente brillante. Yo quisiera que conversáramos con él porque me ha abierto los ojos ante muchas cosas de cómo empatizar con la gente que tiene algún problema de discapacidad o de, ¿cómo le llamas, Quique? Porque por ahí dijiste en la conversación que una cosa es la discapacidad y otra cosa es, Eh, decías, la la diversidad funcional. diversidad funcional. Bueno, antes que nada, bienvenido. Me da mucho gusto saludarte y que estemos conectados hoy. Gracias. A mí también me da mucho gusto. Qué placer continuar esa conversación que se quedó ahí pendiente. Y esta y las que sean necesarias, Julieta, las que Gracias. quieras, porque de verdad siempre es gustoso para mí compartir con alguien que tiene la apertura de escuchar en aras de descubrir un panorama nuevo. Porque algo que decía en nuestra conversación y en la presentación del libro era que a la gente le da mucho miedo ser el villano de la historia o le da mucho miedo estar equivocado cuando la mayoría de los avances históricos de la humanidad fueron errores. Eh, eh, Nadie tenía la respuesta correcta y hubo alguien que se animó a decir, bueno, ya la regué, pero ahora ¿dónde voy? ¿Ahora qué hago con esto? Y creo que en el mundo de la discapacidad a la gente sí le da miedo equivocarse y a la gente le preocupa más tener la respuesta correcta que conocer a la persona que tiene enfrente. Y en esa conversación que tú y yo teníamos decía que a la gente le importa tan poquito mi comunidad, la comunidad de personas con discapacidad, que pocas veces traza distinciones que son sutiles pero importantes, como esta diferencia entre la diversidad funcional y la discapacidad. Y es una diferencia que yo tracé junto con muchas otras personas teóricas del tema de la discapacidad, porque la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad dice en su definición de discapacidad que hay un cuerpo con ciertas características y un conjunto de barreras actitudinales, comunicacionales, sociales, arquitectónicas, de todo tipo, que impiden que esta persona con este cuerpo pueda participar en igualdad de circunstancias en la sociedad. Lo que quiere decir que por un lado hay un cuerpo diverso y por otro lado hay un montón de barreras que existen. Entonces, la diversidad funcional es un concepto que trata de visibilizar que no podemos jugar a que existe un cuerpo normal, a que hay un cuerpo estándar, porque todos los cuerpos tienen variaciones, todos los cuerpos son diferentes, pero no todos los cuerpos
enfrentan barreras como las que existen para las personas con discapacidad. Entonces, la discapacidad aparece en un entorno discapacitante. No es sino hasta que hay en el entorno un alguien o un algo que dice, tú no puedes, pero tú sí, que que digamos, la discapacidad se hace presente. Pero con el tiempo se han empeñado en meter a la discapacidad al cuerpo, pero no afuera, en donde está, en la barrera. Entonces, por eso se decide hacer esta distinción de diversidad funcional para hacer referencia a que todos los cuerpos funcionan diferente, pero no todos los cuerpos enfrentan discapacidad. Porque sí es muy cierto que a lo mejor, como dices, por la edad o por desgaste de materiales o por alguna enfermedad, tal vez alguien llegue a vivir una condición de discapacidad porque tendrá más barreras sociales o en el entorno contextuales o actitudinales tal vez, pero también hay muchos cuerpos que no. Eh, También hay muchos cuerpos que nunca en su vida se enfrentan a un entorno discapacitante. Entonces, sí era importante marcar esta distinción para que la gente empiece a comprender que sí pueden hacer algo al respecto de la discapacidad, porque meter a la discapacidad en el cuerpo era segregarnos al ambiente médico cuando muchas veces las personas con discapacidad ni nos interesa o no queremos los tratamientos que nos ofrecen o no queremos hacer esas cosas, lo que queremos es trabajar, lo que queremos es tener pareja, lo que queremos es tener cierto puesto, vivir una vida fuera de los hospitales, ¿no? Pero meter la discapacidad del cuerpo ha impedido mucho. Entonces, hacer esta distinción entre la diversidad funcional y la discapacidad, poniendo la discapacidad en los entornos y actitudes discapacitantes, invita a que las personas con funcionalidad hegemónica se hagan responsables de quitar las barreras que ellos mismos han puesto. ¿Por qué le llamas, por qué le llamas funcionalidad hegemónica a las personas normales? Porque, porque todo el entorno y todas las cosas están construidas para esos cuerpos, tienen una hegemonía. Quiero poner un ejemplo muy claro que leí hace poco sobre el capacitismo académico, que es todas las universidades tienen escaleras para poder entrar, todos los salones tienen escaleras para poder acceder a ellos. Una persona en silla de ruedas no podría. Quiere decir que solo las personas que pueden subir escaleras tienen derecho a educarse, a cultivarse. Por eso se llama hegemonía, porque el que funciona de cierta manera tiene derecho y tiene acceso a ciertas cosas, pero el que funciona de manera diferente no. Entonces, el hegemónico es el que tiene la facilidad de acceder a cosas que están dadas por hechas, pero para cuerpos que funcionan diferente, no. Y es un ejemplo muy aparatoso este de la escalera, pero yo les decía algo en la presentación del libro, que la palabra que dicen o que está muy de moda actualmente, que es esta de privilegio, nos encanta señalarla hacia otras personas, pero pocas veces nos preguntamos cuáles son los que yo tengo. Y la palabra privilegio es esa cosa que yo doy por hecho que existe, pero que otras personas no la tienen porque yo estoy muy preocupado o preocupada porque ya no estoy ni preocupado porque ya la di por hecho. Y un ejemplo que yo les decía es, tengo parálisis cerebral, incluso tú muy sorprendida me decías, pero es que en dónde platico contigo y la conversación va a fluir, pero es que ¿cómo la parálisis cerebral? Y yo decía, es que fíjate, con el solo hecho de decir que yo tengo parálisis cerebral, enviste en mí un prejuicio de que yo no entiendo lo que me pasa y lo que vivo. Y como no entiendo lo que me pasa y lo que vivo, yo vivo con esta duda perpetua de no saber
si los espacios que comparto es porque de verdad estoy haciendo algo útil o porque de verdad estoy ofreciendo algo interesante o porque estoy cubriendo una cuota porque pertenezco al colectivo de personas con discapacidad. Eso, el no dudar de tus logros, también es un privilegio que el hegemónico puede ostentar. Oye, ¿cómo te preparaste? ¿Cómo tus padres te estimularon, eh, te impulsaron? ¿Qué tanto fue por tu determinación? ¿Qué te decías a ti mismo? ¿Qué barreras de estas que hablas entre el mundo de la discapacidad tuviste que enfrentar? ¿Y qué finalmente es todo lo que has ido construyendo para que la gente te mire como a cualquier persona, que es lo que tú muchas veces, según lo decías, querías, anhelabas? ¿Cuál fue esto? ¿Qué fue eso que tuviste que hacer? ¿Cuál fue ese caminito que tuviste que hacer para que te miraran así y actualmente para que tuvieras pacientes, para que la gente fuera a tus shows, etcétera? Uf, es complicado porque son años, años de lucha, y cuando digo lucha no hablo de guerrear, sino de tener el valor de confrontarse con muchas veces, con mucha gente y conmigo mismo también. Eh, pero creo que mis papás tuvieron el acierto de no comprarse la discapacidad como una sentencia, sino como una bienvenida a un mundo que no conocían. Y que como no lo conocían, en lugar de hacerme encajar en el mundo que ellos conocían, tuvieron la inteligencia, el acierto de decir, pues tú eres el que sabe. A mí nunca me enseñaron a convivir, ni a tratar, ni a hablar con una persona con parálisis cerebral. No sé. A mí lo que me dijeron que tengo que hacer con un niño de estas características es llevarlo a estos lugares, pero la otra parte, pues no la vas a tener que poner tú. Eh, Hay un texto que escribí que te lo voy a pasar acabando la entrevista para que si quieres lo compartas, que es una carta abierta que yo le escribo a todos los padres que van a criar a una niña o un niño con diversidad funcional. Y lo que yo les decía era que para mí lo que hizo mucho la diferencia es en que mis papás entendieran lo que yo tengo, pero no para borrarlo o no para corregirlo, sino para decir, ok, si mi hijo no es que no pueda caminar, es que a lo mejor mi hijo no va a caminar en el tiempo que los demás niños caminan. Entonces quiere decir que yo voy a tener que tener paciencia. A lo mejor mi hijo no va a aprender al mismo ritmo que van a aprender los otros niños, ok, lo cual quiere decir que a lo mejor yo voy a tener que tener paciencia. O sea, como que su visión no fue borremos la parálisis cerebral de su vida, hagamos como que no existe, es como no, partamos de que existe y a partir de que existe, tratamos de adaptarnos a eso que existe. Entonces, como que esto de encontrar mi propia manera se volvió un mantra, como para mi familia y para mí. Y entonces, cuando mi papá iba y jugaba fútbol con mis primos y yo no podía jugar con ellos, yo le preguntaba a mi mamá, ¿cuándo voy a poder jugar fútbol con mi papá? Y mi mamá, para no mentirme, o sea, porque tampoco decía, quería decirme que nunca, porque pues tampoco era cierto, o sea, no sabíamos. Me decía, pues tal vez en algún momento, pero no solo puedes jugar fútbol, o sea, también puedes ver películas y puedes jugar videojuegos y puedes leer. Y entre las cosas que más me gustaron hacer fue leer. Eh, y entonces, cuando mis amigos jugaban fútbol, yo me sentaba con mis amigas a hablar de libros, ¿no? Que ellas estaban leyendo porque me gustaba leer. Y entonces
como que de a poco con este mantra de encontrar mi propia manera, encontré en la lectura, en el estudio, en el cine, en la música, mucho en la música, muchas aficiones que me fueron construyendo como persona, pero que no dista de lo que cualquier otra persona hubiera podido encontrar. Y tal vez, o sea, fue la parálisis cerebral la que me enseñó que la música es un camino digno y que la lectura y el estudio son caminos dignos, pero no es diferente a lo que cualquier otra persona hubiera podido encontrar. La cosa aquí es que la parálisis cerebral sí representaba una barrera más que arquitectónica, que es la que se habla más, era muy actitudinal, era de oportunidades sociales. O sea, cuando a mí me veían y yo decía que tenía parálisis cerebral, es como, entonces tú no puedes concursar en esto, porque pues esto es para los niños normales. Por ejemplo, yo era el mejor promedio de mi primaria, pero nunca estuve en la escolta, porque qué feo ver a un niño que camina chueco en una escolta, a pesar de que la escolta desde niño me la habían vendido como el premio a los niños que tenían mejor promedio. Y entonces yo decía, oye, si yo tengo, no tengo el mejor promedio de mi salón, tengo el mejor promedio de la escuela, ¿por qué a mí nunca me han sacado a ensayar con la escolta si soy el mejor promedio? Y pues porque no camino derecho, ¿no? Entonces yo empecé a notar que a pesar de hacer las mismas cosas que hacen los niños, no me trataban igual que a los otros niños. ¿Y Me quitaban oportunidades. Ajá. cómo, Quique, hiciste de eso una oportunidad de triunfo y no tomaste ese otro lado, ese otro camino de soy diferente, no tengo las mismas oportunidades, me rechazan, me humillan, me, me desprecian, o sea, ¿qué te dijiste? ¿Cómo organizaste tu mente, Quique? Creo que algo que me ayudó mucho es que tuve papás muy pederos. ¿Cómo que pederos? Pues no se quedaban callados cuando veían una injusticia de ese tamaño en decir, pues ya ni modo, no, pues será para la otra. Es como, no, tú tienes razón. Sí es cierto lo que tú dices. O sea, me acuerdo mucho que mi mamá y mi papá siempre me decían, haya pasado lo que haya pasado, tú dinos la verdad. Si, por ejemplo, si te peleaste con un niño y tú le pegaste al niño, dinos, pero dinos todo lo que pasó, porque nosotros siempre vamos a estar de tu lado, no lo que pasó. Porque si tú lo que hiciste lo hiciste para defenderte, está bien, pero si lo hiciste por molestar, pues no está bien y te vamos a regañar y te vamos a castigar, pero dinos lo que pasó, porque si lo que pasó fue para defenderte, está bien. Y como que desde niño también entendí que la gente abusa, que la gente se pasa de lista, que la gente hace cosas para aventajarse, como para hacerme menos. Y como desde niño también adquirí esta noción de que el mundo es injusto y de que suceden muchas injusticias y que lo que se hace frente a esas injusticias es gritar, es mover los hilos, es decirle a quien se supone que tiene que hacer algo al respecto, pues aprendí que yo toda mi vida voy a vivir una injusticia, que siempre me va a pasar, que no espere una etapa de mi vida en donde no suceda y que la forma de responder ante esa injusticia es no quedarse callado. Y Mm. creo que eso evitó que yo cayera en esto de, pues me van a discriminar, pues ya qué hago, no, pues qué, Eres un este, rebelde, Quique. pues qué otro, Aquí me, sí, me puso Quique en el libro, en donde él es la primera historia de esto que escribe Bárbara Anderson, es Invisibles, 24 mexicanos con discapacidad que cumplieron sus sueños. Y ahorita nos va a decir Quique cuál fue su sueño, pero aquí en la dedicatoria me puso Quique.
Julieta, existir es rebelión. Llénanos de tu rebelión. Rebelión, aceptación, resiliencia, eh, oportunidad de triunfo, actitud, todo eso yo veo en ti, que no veo en otras personas y que en mí, que supuestamente tenemos todo. Muchas veces somos más discapacitados nosotros de aquí, ¿no? De todas estas cualidades que tú tienes, Quique, y que sin duda con lo que nos estás contando de tus papás, se me hace que tuvieron ellos mucho que ver. En primer lugar, tú hablabas Claro, de que te devolvieron la responsabilidad de tu situación a ti. En ningún momento fueron así como paternalistas, como, ay, como sucede con muchos niños, desgraciadamente, aquí que tú lo sabes, que incluso los esconden, no tienen vida pública, no los sacan, no los impulsan, no se hacen ver diferentes. Pero eso desde la misma familia, o sea, no hay que esperar a que salgan a la calle, sino los mismos padres. Y tú dices, todos somos diferentes, pero en la risa todos somos iguales. Aquí lo que escribiste fue eso, en ese capítulo, mm, porque llegaste a un escenario donde la gente te aplaude, se ríe, pero sobre todo que nos caen muchos veintes de cómo se ve el mundo desde tus zapatos. Cuéntanos, ¿cómo llegaste ahí? eh, por accidente, por eso, cuando hacíamos la presentación de este libro, yo les decía que lo políticamente correcto nunca ha ayudado a nadie ni nunca ha cambiado nada. Son los que se equivocan y los que dicen, tal vez por aquí hay algo, ¿no? Y en mi caso, eh, en la preparatoria se sembró esa semilla porque veía los concursos de oratoria en donde hablaban de cosas que a nadie le importaban, o al menos al público que estaba en esos concursos de oratoria, pues no le importaban, que era como el amor, la familia, la dignidad, lo que sea, y tenía como estos movimientos súper estereotipados y así. Y yo decía, pues qué aburrido, ¿no? Siempre hablan de lo mismo y dicen las mismas cosas. Entonces yo me inscribí a un concurso de oratoria y hablaba de que el baño es el cuarto más inteligente de la casa porque es donde más leemos, porque es donde hablamos de las cosas importantes, es donde tomamos decisiones y que lo dejamos pasar como si no importara. Y la gente se reía, yo al principio decía, se están burlando de mí, o sea, ¿por qué cuando alguien habla de una mensada que no puede cambiar y que a nadie le importa, sí le ponen atención, pero yo que estoy hablando de algo que sí nos pasa a todos, ¿no? Que sí vivimos todos, que te puedes identificar, que no es como un discurso armado y vacío, sino que de verdad sabes que estoy diciendo la verdad, ¿por qué te ríes? Pues descubrí que hay una forma de comedia que se llama stand-up comedy, al menos de la manera en que yo la aprendí, que fue viendo a Chris Rock hablando de la realidad de la comunidad afroamericana con stand-up comedy. eh, pues yo entonces entendí que ese tipo de comedia era como hacer reír con la verdad, si lo pudiera decir de alguna manera. Así la aprendí yo. No quiere decir que todos los comediantes así la entiendan. Así yo la aprendí. Y me hice muy fan de ese género de comedia porque me parece que habla de cosas muy diferentes y por azares del destino descubrí que dieron un taller sobre stand-up comedy. Y cuando fui a mi primera clase, mi maestra me dijo, el stand-up se trata de tener algo que decir y de decirlo. O sea, el primer paso para escribir stand-up comedy es tener claro lo que quieres decir y decirlo. Ya después torcemos el discurso para hacerlo chistoso, pero lo que tienes que decir tiene que estar. Y fue como la primera oportunidad que tuve para hablar de estas discrepancias y de estos absurdos que yo toda mi vida he vivido. Tenía algo que decir y resultó tan nuevo, tan absurdo, tan refrescante, tan confrontativo, que ya daba risa en sí mismo, era como lo que yo logro y me gusta lograr con el público que va a mi stand-up es sí, cierto,
no lo había visto así, sí era yo. Entonces, como que generaba eso y mi maestra me dijo, no, pues me gustó, está increíble y te voy a llevar a abrir mis shows y te voy a llevar a otros shows para que ejercites más y te presentes más. Y, y ya llevo 8 años en esto, o sea, yo entré al mundo del stand-up comedy cuando concursé para estudiar mi maestría en terapia familiar. Pasó un año eh, y me quedé, pero yo hice el concurso como Don Ramón, ¿no? Hice el concurso nomás por no dejar, esperando no quedarme y que me quedo. Y yo ya estaba en el mundo del stand-up comedy y ahora tenía que estudiar una maestría y tuve que hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque no quería dejar de estudiar, porque siempre he sido ñoño, pero el stand-up era algo, ¿cómo te diré, Julieta? Hacer reír a una persona con una idea que se te ocurrió es adictivo. Descubrir que algo que pensaste le puede dar un momento de risa a alguien es adictivo. Y una vez que lo consigues, quieres dos risas. Y una vez que conseguiste dos, quieres tres. Y una vez que quieres tres, quieres 10. Y una vez que quieres 10, quieres un aplauso. Y entonces eh, el stand-up me permitió ser ese espacio en donde te cuento mi forma de ver el mundo y que te puedas reír en el proceso, pero no solo reír, y puedes reír y decir, no manches, sí, sí fui yo, o no manches, no lo había visto así. Entonces, el stand-up me llegó así por accidente, no es que yo lo fuera buscando, como ahora que el stand-up comedy ya es muy popular. Hace 8 años, que es lo que llevo haciendo stand-up comedy, nadie lo conocía, nadie sabía qué era dentro. De hecho, los shows los teníamos que empezar con ¿sí saben lo que es el stand-up? Y el público decía, no. Y entonces tú explicabas ¿han visto a Adal Ramones? Sí, pues algo así, ¿no? Entonces vas a contar chistes. Y yo, pues no, porque no voy a contar los chistes de gallegos que te sabes. Voy a contarte algo esperando ser chistoso. Eh, y, y pues el reto era ese, hablarte de un tema tabú. Claro. Oye, Que dicen que haciendo reír distraes al consciente para ir directamente al inconsciente, donde están las trabas, los tabús, porque escucharte, Quique, o sea, no es que digas, ay, este chavo, qué padre que salió de su diversidad funcional o su discapacidad, sino al contrario, la gente, me imagino, porque yo he visto en internet tus shows, uno dice, caramba, si Quique pudo, pues yo también puedo, porque el cambio está aquí. No necesito que me cambien allá afuera, ¿no? Que también de eso se trata la autonomía, de quererse, de querer modificar el exterior para que tú estés contento y que para que puedas tomar las mejores decisiones, sino, como te dijeron tus padres, la discapacidad o la diversidad funcional, ahí va a estar. ¿Qué quieres hacer tú con ella? Y me gusta mucho esta foto que te a tomé mí también. para el libro. ¿A quién se le ocurrió esto que como que estás volando, como que no estás con los pies en la tierra? ¿A quién se le ocurrió? Y si te gustó, ¿por qué te gusta también a ti? Me gustó mucho porque honestamente soy una persona a la que no le jodo un poco. Eh, y es que tengo tengo una relación extraña con el hecho de ser fotografiado porque de bebé yo no tengo fotos porque el médico les dijo a mis papás que yo no iba a vivir. Entonces lo mejor era pues que no me tomen fotos porque para desencariñarse rápido. Y entonces las fotos que me tomaban eran como para ver la evolución de este niño, ¿no? Ya la libró, ya va a vivir, entonces hay que ver cómo va avanzando. Entonces, para mí, el hecho de ser fotografiado es incómodo porque está este fantasma otra vez de, ¿me están tomando fotos porque estoy raro o me están tomando fotos porque quieren tomármelas, ¿no?
Cuando llegué al estudio de Enrique Covarrubias, que es un genio, o sea, es la primera persona que yo he visto así con mis propios ojos que una foto de él haya hecho llorar a alguien. Eh, es capaz de captar esa pequeña partícula que hace que una foto esté viva. Eh, y cuando llegué a su estudio y lo conocí, haz de cuenta que éramos compas desde hace años, porque yo llegué y fue como, ¿y qué hace este botón con tu silla? ¿Y qué haces si mueves esto? Y cómo, entonces, como que hubo tanta complicidad desde el principio con él, que cuando me puso en la caja para tomar la foto me dijo, eh, diviértete, Y vaya que perdiste, haz Quique. lo que quieras y diviértete mucho. Sí, y creo que en esa foto, eh, algo que siempre he querido hacer y todavía no me animo porque me da miedo, es lanzarme el paracaídas. Entonces me dijo Enrique Covarrubias, tú diviértete e imagínate haciendo la cosa que más te divierta. Y, y yo creo que cuando me lance por fin del paracaídas, eh, me va a dar un chorro de miedo, pero ya que, porque usualmente las cosas que me han dado miedo son las que me han dado más satisfacción en la vida. Como la primera vez que me subí al escenario, como la primera vez que di consulta, como la primera vez que me metí al agua. Las cosas que más me han dado miedo son las que más me han dado satisfacción. Entonces, traté de imaginarme cómo se sentiría yo estando ahí, yo ya aventándome del paracaídas, y creo que esa foto lo refleja muy bonito, o sea, sí es como Tus papás, algo muy lindo. tus papás deben estar súper, súper orgullosos porque así como para ti ha sido como todo un logro y toda una aventura llegar a hacer A, B, C, D. Seguramente a tus papás cuando empezaste a caminar, cuando empezaste a leer, cuando empezaste a... Bueno, no fue cosa de todos los días, seguramente vieron un milagro en ti. Yo te felicito, Quique, por tu determinación, por los mensajes que le das a los jóvenes que necesitan ahorita llenarse de entusiasmo, de esperanza, de sentido de vida como el que tú tienes. Yo les quiero recomendar a nuestro auditorio que lo busquen, Quique con dos K, Quique con K, Quique Vázquez. Él, como decía en un principio, es psicólogo con maestría en terapia familiar, es comediante de stand-up, es activista por los derechos de las personas con discapacidad. Él vive en la Ciudad de México y tiene parálisis cerebral, aunque no se crea. Oye, dinos dónde podemos conseguir este libro en el que participas, que escribió, coordinó la periodista Bárbara Anderson y donde aparecen estas otras 23 historias de gente maravillosa que tiene muchísimo que decirnos. ¿Dónde te encontramos a ti? ¿Dónde encontramos el libro, Quique? El libro lo pueden encontrar en todos lados, literalmente en todos lados, hasta en Amazon. Está en formatos accesibles también, porque la gente no solo lee con los ojos, también escucha los libros, entonces ya también está el formato de audiolibro con audiodescripción. En todos lados, literalmente, vayan y búsquenlo, de verdad, vale muchísimo la pena, desde la cosa más elemental que es la calidad del papel hasta la forma en que están construidas las historias, está increíble, es un gran, gran libro. eh, Resulta, me parece una mirada muy humana y muy neta, muy de tú a tú, de lo que es de vivir la discapacidad. Encuéntrenlo en todos lados, y a mí me encuentran en las redes sociales como @Quique bien parado, Quique con K y todo junto así, @Quique bien parado. Ahí estoy, en todas las redes sociales, y algo que creo que compartimos estas 23 historias y yo, es que siempre hubo alguien que nos tuvo fe. Siempre hubo alguien que creyó en nosotros, siempre hubo alguien que dijo, ah,
¿Quieres ser psicólogo? Date, ¿no? Órale. Y creo que eso es algo que he tratado de transmitir en todos los espacios. No menospreciemos lo importante y lo fuerte y lo poderoso que puede ser estar rodeado de gente que cree en uno. O sea, más que yo creer en mí, también estar rodeado de gente que te diga, eso que tú estás pensando y sintiendo no es una locura. Estamos juntos en esto, porque al final eso hace que mis logros no solo sean míos, sino pues de mis papás, de mi hermana, de mi pareja, de mis amigos. Uno nunca va solo, uno siempre va parado en hombros de mucha gente. Pues hagámosle fácil para las personas que tienen diversidad funcional. Cambiemos ese entorno y el libro tiene un Sí, propósito, Quique, de sensibilizar. sí, Yo me quiero despedir con esta frase que me encanta, que es tuya, que dices, no hay nada más rebelde que la aceptación. No hay nada que incomode más que aceptarnos a nosotros mismos exactamente como somos. Por ahí hay que empezar, Quique. Yo te agradezco mucho, sí. te mando muchos besos, que te sigas Besos. súper bien, que te sigas construyendo esa vida que tú te has diseñado. Gracias, Quique. Muchas gracias a ti por la entrevista y que sea la primera de muchas. Ojalá que así sea. Hasta la próxima.